Ya lo sabes, si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. Eldesmarqueradio.com. Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarqueradio.com. ¿Te suena? Innovación, especialistas, diagnóstico, silencio, intimidad, calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación, incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima, al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2. El mercado de fichajes no se cierra. Escucha el comuniazo en el Desmarque Radio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar, rendimientos, lesiones y conformar tu mejor once con la previa de la jornada. El comuniazo en el Desmarque Radio. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? Vente a Directo a la Red. Directo a la red. Cada fin de semana, desde las 3:30 de la tarde, vive con nosotros todos los partidos en directo. Los 380 partidos de toda la temporada. Con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina. Directo a la red. En el Desmarque Radio. El sonido del fútbol en un solo clic. Terminó el partido impresionante. ¡Gané! Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18, juega con responsabilidad. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales, aire puro, belleza, silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo, el fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía. En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza. Ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi pueblo, un lugar donde los días son más largos, donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi pueblo, un lugar para vivir. Junta de Andalucía. Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad, cine, series, videojuegos, gadgets móviles, todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes, si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. Eldesmarqueradio.com. Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
Desmarcados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos un día más al Desmarque Live, en esta edición primera de Desmarcados en el día de hoy, en este viernes que arrancan los cuartos de final del Mundial de Rusia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Angélica Molina. Hola, muy buenas, Fran. Bueno, para hablar, evidentemente, de muchas cosas que tenemos por delante, actualidad también en los clubes de Primera División y, evidentemente, todo lo relacionado con ese Mundial de Rusia que tenemos por delante. En primer lugar, hoy se van a disputar dos partidos, como es ese Francia-Uruguay y también el Brasil-Bélgica, y ya para mañana tendremos otros dos con los que se cerrará esta participación de los 8 mejores equipos que están en el torneo continental. Además, tenemos que hablar de la actualidad del Sevilla, que se ha visto envuelto en esa presentación de Amadou, que contábamos ayer por la mañana aquí en Desmarcados. También, evidentemente, todo lo relacionado con la Supercopa de España, que va a disputar frente al Barça. Se lo aclararemos todo lo que dijo ayer a altas horas de la noche Pepe Castro. Estuvo allí nuestro compañero Jesús Borrero para estar atento a todas las declaraciones. Y evidentemente también tenemos que hablar del otro lado de la moneda. El Fútbol Club Barcelona, que sí pedía ese único partido, pues de momento parece que se va a tener que conformar con el doble partido de la Supercopa de España, ya que el Sevilla se mantiene firme en esa propuesta de 2 partidos para la Supercopa de España. Evidentemente también tenemos que hablar del Betis. Hoy primeros reconocimientos médicos en el conjunto verde y blanco. También pasará por nuestros micrófonos Joel Robles, que va a ser presentado a eso de la 1 de la tarde en el Benito Villamarín. Y evidentemente también tenemos que hablar, por ejemplo, de otras presentaciones, Angélica, como el caso de Odriozola en el Real Madrid, que llega para completar ese lateral derecho y que ya, por ejemplo, Julen Lopetegui sí lo había citado con la selección española. Evidentemente se trata de una cuestión importante para el conjunto blanco, el fichaje de Dani Carvajal, y atentos también a la salida, porque el principal puede ser Cristiano Ronaldo, que podría haber acertado esa oferta de la Juventus de Turín, y evidentemente tenemos que hablar de todo ello. Lo estará por aquí luego el compañero Juan María Sardá para detallarnos esas operaciones. Entramos en materia, Angélica. Vamos a hablar primero del Mundial de Rusia porque tenemos muchas cosas que contarles. Recuerden que ayer y antes de ayer fueron días de descansos en el Mundial de Rusia, y evidentemente hoy ya vuelve de nuevo el turrón, y lo hace nada más y nada menos que a las 4 de la tarde con un partidazo entre Francia y Uruguay. Sí, bueno, como bien dices tú, Fran, el primer partido será entre Uruguay y Francia, y donde una gran ausencia, la de Edinson Cavani, que no podrá disputar este partido porque se encuentra en recuperación de un edema en el gemelo interno de la pierna izquierda, ¿no? Ya en la rueda de prensa de ayer, que lo escucharemos ahora posteriormente, el seleccionador uruguayo Óscar Tavares se refería a esta situación y decía que un poquito de calma, que había en torno a 24, 48 horas por delante para la recuperación del delantero del Paris Saint-Germain, pero casi todo apunta a que no va a poder estar, y ya sale una posible terna de sustitutos para suplirlo en el once inicial. Los que se perfilan como suplentes de él es Estuani o Masi Gómez, ¿no? Hay que decir que Edinson Cavani es uno de los mejores, por no decir el mejor jugador de la Celeste, y consiguió marcar 2 de los tantos que a día de hoy han clasificado a Uruguay, ¿no?, para cuartos. Se estaba hablando mucho de que no era el mundial de Cavani. Suárez un poco suplía esas carencias, aunque tampoco estaba del todo fino el atacante uruguayo del Fútbol Club Barcelona, pero fíjate de qué manera, ¿no?, con esos 2 tantos frente a Portugal le dio la clasificación a la selección charrúa a estos cuartos de final, los que se va a enfrentar a una Francia que también va a tener una baja importante, como es la de Matuidi. Sí, bueno, que no jugará y puede ser que su sustituto sea Tolisso, ¿no? Sí, evidentemente Deschamps, el seleccionador francés,
busca alternativas y parece que la de Tolisso puede ser una de las más viables. También, evidentemente, está la duda del lateral derecho, aunque todo apunta que vuelva a ser Pavard, que ya realizó una muy buena actuación en todo lo que llevamos de esta fase de grupos y también en octavos de final. Y, evidentemente, hay algunas novedades más en el partido de Francia y Uruguay que tenemos que comentar, Angélica. Hay que decir que es que Uruguay es uno de los 3 equipos que consiguieron los 9 puntos en la fase de grupos y que, bueno, esperamos ver en este partido... Es uno de los equipos invictos todavía en el Mundial de Rusia. Y esperamos ver en el conjunto francés, ¿no?, una buena actuación de Griezmann, que hasta hoy no... Sí, está un poco desaparecido el jugador del Atlético de Madrid, que desde que anunciara hace unos días que se quedaba finalmente, con toda esa polémica que suscitó el vídeo con la empresa, ¿no?, de comunicación que lleva Gerard Piqué, pues parece que está un poco desapercibido en el Mundial. Ya sí tuvimos en octavos de final, Angélica, la gran actuación de Mbappé, que se coronó en el partido frente a Argentina en una de las mejores eliminatorias de octavos de final, pero se sigue todavía esperando un poquito el máximo nivel de Griezmann. Hombre, que yo creo que es uno de los mejores jugadores, ¿no? Sí, evidentemente. Que a día de hoy no haya aparecido en el Mundial, no haya hecho ninguna actuación que tú digas... Bueno, pues ese partido se lo comentaremos como siempre en el Desmarque Radio. Aquí estará un servidor, también Fran Fuentes para hablarles de ese partido en el Desmarque Radio. Pero nos tenemos que ir a las 8, Angélica, porque sigue el turrón, sigue otro plato fuerte, en este caso el enfrentamiento entre Brasil y Bélgica. Sí, bueno, y es que Bélgica y Brasil miden hoy sus ilusiones, ¿no?, en Kazán, Francia. Sí, un gran escenario para que se batan esos dos equipos, evidentemente, que han tenido, sobre todo Brasil, un paso de menos a más durante la competición. Al final, cuando más ha convencido, quizá haya sido en estos octavos de final los que se midió a Suiza. Y el equipo belga, que al igual que como decíamos con el uruguayo, es otro de los equipos que ha conseguido los 9 puntos en la fase de grupos. Ha completado el pleno, ha completado esos 9 puntos en la fase de grupos, y aunque sí que sufrió bastante más frente a Japón en octavos de final, con una de las eliminatorias, Angélica, más reñidas de estos octavos de final. Bueno, consiguió hacer la remontada más importante hasta el día de hoy del Mundial de Rusia, ¿no?, frente a Japón, cuando iban perdiendo, me parece que era en el minuto 66 por 0-2. Sí, 0-2 se puso ganando el equipo japonés, el equipo de Takashi Inui, futbolista del Betis, el equipo de Kagawa, entre otros, que tomaba distancia en el marcador en aproximadamente 5 minutos, marcaba 2 goles y le ponía la cuesta arriba completamente a la selección belga. Pero, sin embargo, el equipo de Bob Martínez, la selección belga... Tiene un muy buen jugador, que es Lukaku, ¿no? Tiene un muy buen goleador. El segundo máximo goleador del Mundial de Rusia, después de Harry Kane, que es inglés. Que lleva, me parece que Lukaku lleva 6 goles, ¿no? Sí, lleva... Kane 4 lleva goles. 6 goles y Lukaku lleva 4 goles, al igual que Cristiano, pero Cristiano ya... Portugal está eliminada. Portugal está eliminada y Lukaku sí que puede seguir ampliando esas cifras. Así que tiene buena oportunidad hoy y, evidentemente, sinónimo de goles por Bélgica y por Lukaku serían buenísima noticia, porque, evidentemente, le propondrían las cosas bastante difíciles a una Brasil, Angélica, que tiene una baja importantísima para el día de hoy. Claro, la de Casimiro, que se encuentra sancionado y puede ser que su sustituto sea Fernandinho. Sí, el jugador del Real Madrid que vio la tarjeta amarilla en ese partido frente a Suiza y, por tanto, después de estar apercibido en ese partido, no podrá jugar por sanción, algo que también tenemos que destacar porque es importante, Angélica, ya que a partir de estos cuartos de final, ¿qué ocurre? Pues que ya los que se encuentran sancionados, apercibidos de sanción, pasarán limpio a partir de cuartos. Es decir, hasta ahora había la acumulación de 2 tarjetas amarillas para que el jugador que viera esas 2 tarjetas amarillas se perdiera el próximo partido, y a partir de ahora esas tarjetas ya, los apercibidos, se eliminan completamente. Por tanto, los jugadores, a no ser que sea por lesión, podrán estar disponibles para sus seleccionadores de cara tanto a una hipotética semifinal como a la final. Y yo te voy a decir una cosa, Fran, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo pienso que el partido entre Brasil y Bélgica es un choque entre favoritos, ¿no? Sí. Que podría ser casi una final del Mundial. La verdad es que sí, que por esa parte del cuadro ya lo decíamos, ¿no? Se enfrentaban selecciones todopoderosas. Yo creo que prácticamente las 4 que juegan en liza, Francia, Uruguay, Brasil y Bélgica, tienen posibilidades de llegar a la final, aunque evidentemente yo creo que Francia y Brasil están un puntito por encima y parten como favoritas. Sí, así es.
Bueno, pues eso en cuanto a los partidos del día de hoy, que evidentemente vamos a tener que dar buena cuenta de ella después en el Desmarque Radio. Le contaremos las dos eliminatorias y esa semifinal, ¿no?, que se planteará en el duelo entre Francia y Uruguay, por un lado, donde nos dejará un semifinalista, y posteriormente en el otro, en el duelo entre Brasil y Bélgica. Por cierto, hay que anotar también, Angélica, que por parte de Bélgica, Jan Usaik, el futbolista de la Real Sociedad, que precisamente marcó en el último duelo de la fase de grupo frente a Inglaterra, llega tocado al partido y evidentemente tiene la posibilidad de no poder estar en el 11, aunque ya eso sí, en octavos de final tampoco lo había hecho. Así que, evidentemente, baja, pero no tan sensible como podría ser la de cualquier futbolista titular en el 11 de Bob Martínez. Bueno, eso creo que no se me escapa nada, ¿no?, de los partidos de hoy. Eso los partidos de hoy. Pero mañana, como no tenemos desmarcados, pues evidentemente también tenemos que entrar en materia porque están los otros dos partidos de los cuartos de final. Sí, está el partido entre Suecia e Inglaterra que se disputará a las 4 de la tarde y bueno, ¿Sí? Hay que decir que es que Inglaterra tuvo un pase a cuartos difícil, ¿no?, frente a Colombia, donde ganaron y consiguió ese billete para cuartos en los penaltis. Sí, marcó primero Harry Kane de penalti y después, en el descuento prácticamente del partido, Yerry Mina, el jugador del FC Barcelona, cabeceó a la red un centro desde la derecha y propició esa prórroga y la posterior tanda de penaltis en la que muchísimo sufrimiento por parte de las dos aficiones, porque hay que recordar que primero fue Colombia la que tomó ventaja y después dos penaltis fallados, primero por Uribe y luego por Carlos Vaca, le dieron finalmente la tanda de penaltis a Inglaterra, que hacía, Angélica, muchísimo tiempo que no ganaba una tanda de penaltis, así que están de enhorabuena los ingleses. Y a ver cómo se plantea este partido, ¿no?, porque Suecia es una de las grandes revelaciones del Mundial de Rusia 2018. Es verdad que en ese enfrentamiento en octavos de final se midió a Suiza, que era otra de las grandes revelaciones del Mundial, porque había conseguido meterse en ese grupo como segundo clasificado. Estaba en la terna, pero evidentemente lo tenía que demostrar en el terreno de juego, y quizás sí que los suecos, sobre todo por lo que habían demostrado en la fase de grupos, estando en un grupo con México, con Alemania, partían un poco como más favoritos y al final ese favoritismo les sirvió para estar en los cuartos de final. Por cierto, Fran, hay que destacar que Dele Alli llega tocado a este partido, a ver cómo... Sí, el jugador del Tottenham, que la verdad que está teniendo un mundial también gris, el centrocampista, porque se le presuponía como una de las grandes estrellas de la selección inglesa y de momento le está costando bastante, sobre todo por ese tema, ¿no?, por las lesiones que parece que lo están lastrando bastante a lo largo del campeonato, y precisamente por eso su duda en el 11 de Inglaterra. El que sabemos ya que no va a estar, Angélica, va a ser Lustig en la selección sueca. Sí, el defensa. Sí, el lateral del conjunto sueco, que evidentemente está sancionado, es otro de los sancionados para estos cuartos de final, y que evidentemente va a ser una baja muy, muy importante para el conjunto sueco, que está demostrando que es un equipo sólido, que va a tener un enfrentamiento duro frente a Inglaterra, como ya lo tuvo, por ejemplo, en la fase de grupos ante Alemania, que se saldó con triunfo alemán. El único partido que ganó Alemania en la fase de grupos se lo ganó precisamente a Suecia, y así que veremos a ver qué ocurre. ¿El otro partido? Y el otro partido a las 8. Será a las 8, que será entre Rusia y Croacia, que hay que decir que es que Croacia es una de las aspirantes a llevarse el título del Mundial de Rusia 2018 después de la magnífica fase de grupos que realizaron. Sí, ¿no? La magnífica fase de grupos y sobre todo el cuadro del que tanto hemos hablado los últimos días, Angélica, propician a que Croacia, quizá junto a Inglaterra, sean de los equipos favoritos para por lo menos llegar a esa final, y ya luego en una final puede pasar absolutamente de todo. Y en definitiva, la selección croata pues venía planteando buen fútbol. Es verdad que el otro día frente a Dinamarca se atascó un poco y al final también se decidió en esa fatídica tanda de penaltis en la que Modric había fallado frente al guardameta de Dinamarca, y después posteriormente en la tanda de penaltis sí que marcó para darle el triunfo definitivo, que finalmente fue obra de Rakitic, que marcó el último tanto de la tanda de penaltis. En este partido hay que decir que Strianic no sabemos si jugará porque se encuentra lesionado con una lesión muscular, pero todavía no sabemos si jugará o no jugará este partido. Bueno, en principio, si no ocupa ese puesto en el lateral izquierdo, lo más probable es que entre Pivaric, que ya había jugado unos minutos en los octavos de final, pero como decía Angélica, todo apunta que a pesar de esa lesión va a forzar, porque son unos cuartos de final
y eso evidentemente yo creo que pesa mucho, ¿no?, en la cabeza de los futbolistas para una cita de este modo. Y en cuanto a Rusia, otra de las grandes sorpresas, Sí. ¿no?, que nos eliminó a nosotros en octavos. A ver cómo disputa este partido frente a Croacia. A ver qué ocurre con la selección rusa, que como decimos, dio una de las grandes sorpresas en los octavos de final. Yo creo que quizá la mayor, porque Nos hizo sufrir, ¿eh? es verdad que España no venía con buen fútbol, que en los partidos frente a Irán y a Marruecos no destapó su mejor versión, pero evidentemente es algo que se seguía esperando y que pensaban algunos que podía llegar a partir de la fase ya determinante, ¿no?, como eran los octavos de final, pero sin embargo Rusia planteando un partido muy serio detrás, consiguió maniatar completamente a España y se colan estos cuartos de final en un mundial importantísimo para ellos porque son la selección anfitriona. Así es, juegan ahí en Rusia, así que veremos a ver cómo sale. Bueno, pues veremos también si ese factor campo influye para el partido frente a Croacia y si no le pesan demasiado las piernas a los futbolistas croatas en el duelo que cerrarán estos cuartos de final. Recuerden, mañana sábado a las 8 de la tarde. Gracias, Angélica, por acompañarme. Muchas gracias a ti, Fran. Este ratito en Desmarcados y vamos a dejar esta fase de cuartos del Mundial con precisamente las declaraciones de un seleccionador que está siendo muy protagonista en este Mundial de Rusia, el seleccionador de Uruguay, Óscar Tavares, que hablaba ayer en la previa precisamente de uno de los temas estrellas de estos cuartos de final. Lo decíamos antes, Angélica y yo, el tema Cavani. Desde el momento que Eddie se lesionó y después que absorbió el dolor que le causa tener una lesión justo en un Mundial, es un jugador muy importante para nosotros y adelanto a decir que en un momento futbolístico de auge. Enseguida se puso a trabajar, a recuperar, a redoblar sus sueños, sus ilusiones. Y bueno, y eso es lo que está haciendo ahora. Así que en 48 horas se va a saber quiénes integran el equipo titular, quiénes son los suplentes. Y ninguna ansiedad desbocada me va a hacer cambiar de opinión. No queremos dar... Bueno, pues esas eran las declaraciones de Tavares, el seleccionador uruguayo, que hablaba, como decíamos, de esa posibilidad de Cavani. Todo apunta a que sea finalmente Cristian Stuani, el jugador del Girona, el que ocupe su plaza en el 11 titular, aunque también podría entrar Maxi Gómez, el jugador del Celta, que también ha disputado algunos minutos ya en este Mundial de Rusia y que se podría perfilar también para una posible variante en el 11 de Tavares. Eso en el caso de Uruguay, y precisamente para irnos a mañana con el partido que cerramos estos cuartos de final, hay un detalle muy curioso de la selección croata que nos dejaba una bonita imagen, de esas que quedan luego para el recuerdo, y es que el bebé de Dejan Lovren aparecía en un vídeo describiendo y nombrando a todos los futbolistas de la selección croata cuando sonaba el himno nacional de la selección de Croacia en el partido de octavos de final. Así que no se lo pierdan porque aquí les dejamos esta curiosa imagen. Bado. La gente. Odan. Y Chopadi. Y Podit. Bueno, pues esa era la curiosa imagen del pequeño, ¿no?, de Dejan Lovren, también protagonista en este Mundial de Rusia, prácticamente titularísimo, ¿no?, con todos los partidos de la selección croata en este Mundial. Cerramos el capítulo mundial, nos vamos ahora a hablar un poquito de la Supercopa de España, porque evidentemente, ya lo decíamos antes en portada, está por ver, ¿no?, si finalmente se va a disputar a un partido, a dos partidos, esa Supercopa de España entre Fútbol Club y Barcelona y Sevilla, que ayer nos dejaba una reunión. Ya Abraham Díaz, nuestro técnico, está poniendo imágenes de esa reunión en Madrid, que evidentemente
dejó, parecía al principio por las declaraciones de Rubiales, un posible acuerdo a la vista entre Fútbol Club Barcelona y Sevilla para que se disputara a un único partido, pero sin embargo el Consejo reunido ayer por parte del Sevilla, como le anunciábamos también anteriormente, decidía que la decisión, al menos momentánea, por parte del Sevilla Fútbol Club, era la de seguir manteniendo esos dos partidos de cara a la Supercopa de España. Evidentemente, siguen las dudas, siguen las posibilidades y todo lo que pueda ocurrir más allá de esa fecha, que se va a plantear una nueva reunión por parte de la Federación, pues ahí será, digamos, donde prácticamente quede ya concretada y definida la Supercopa de España. En principio, creo que no se va a mover, 5 y 12 de agosto serían las fechas elegidas por la Federación, pero se estaba intentando, como decimos, llegar a un acuerdo por parte de las dos partes, de la Federación, del Fútbol Club Barcelona y también del Sevilla. Vamos a escuchar a Luis Rubiales, precisamente justo cuando acabó esa reunión y parecía que las partes estaban llegando a ese acuerdo de un partido único, sobre todo por lo despegado, ¿no?, de las declaraciones del máximo mandatario de la Federación Española de Fútbol. Esto era lo que decía Luis Rubiales cuando acababa la reunión. Buenas tardes. Comentaros brevemente que acabamos de terminar la reunión, tanto con el Fútbol Club Barcelona como con el Sevilla Fútbol Club. La verdad que contentos, satisfechos, ha sido una reunión muy positiva y a la que podemos sacar alguna conclusión que os cuento. Hay bastantes posibilidades, muchas posibilidades, de que la final de la Supercopa este año sea a partido único. Es muy probable. Tenemos que esperar porque se les ha hecho una propuesta a ambos clubes que tienen que analizar, tienen que estudiar y que, bueno, pues esta noche de urgencia pues se reunirán cada uno en su ciudad para comunicarnos lo antes posible. Yo espero que a las 12 de la noche tengamos el sí oficial y oye. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Luis Rubiales. Posteriormente, en el siguiente bloque informativo, escucharemos precisamente las palabras de Pepe Castro tras la reunión en el Consejo del Sevilla, de las que habló precisamente eso, ¿no?, que lo que decía en un principio por la tarde Luis Rubiales parecía que no estaban muy de acuerdo en el Sevilla Fútbol Club. Ya está por aquí conmigo el compañero Juan María Sardá. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Muy buenas, Fran. Bueno, para hablar de la actualidad del Real Madrid, y es que tenemos un nuevo capítulo más en el caso Cristiano Ronaldo, y es que evidentemente siguen las noticias sobre el astro portugués. Así es, así es. Ayer era el propio Jorge Méndez, su representante, el que hablaba en varios medios, y decía que el fichaje pues estaba cerca de producirse, que sería un gran desafío para Cristiano, que así y todo, si se diera, pues no tendría malas palabras hacia el club, hacia los seguidores, hacia la entidad. Entonces, pues parece que el fichaje cada vez está más cerca. En Italia no paran de afirmarlo, de que va a ser de forma inminente, y parece que la fecha de caducidad de Cristiano en el Madrid pues está cerca de producirse. Sobre todo los diarios italianos que se refieren continuamente a esa información, a esa propuesta de 100 millones de la Juventus de Turín por el astro portugués, y sobre todo también algunos periodistas, Juan, sí, apuntan a que ya incluso habría pasado el reconocimiento médico en Múnich. Sí, así dijeron, que en Múnich ya han pasado el reconocimiento médico, varios dirigentes del club lo afirman y todo hace indicar pues que si no lo ha pasado lo va a pasar en las próximas horas o en los próximos días, y puede que Cristiano pues acabe su periplo ya en la capital de España, y yo creo que deja un gran bagaje detrás. Yo creo que el Madrid, si se hace oficial, pues haría un negocio redondo, porque lo trajo por menos dinero de lo que lo va a vender y le ha dado muchísimo al Madrid en estos años, y yo creo que sería una gran venta. Bueno, hay gente que habla de beneficio, ¿no?, para las tres partes, para la Juventus por lo que adquiere a nivel no solo de jugador, sino también de reconocimiento internacional, ¿no?, porque recordemos que siempre este tipo de ventas te generan un nombre mucho mayor a nivel continental, y evidentemente también por el Madrid, porque prácticamente después del bagaje, como tú decías, que deja en el conjunto blanco, se vendería por una cantidad incluso superior a la que la compró. Es verdad que el mercado ha evolucionado mucho, pero
es difícil, ¿no? También sacarle un rendimiento tantísimos años después a un futbolista de ese calado. Con todo el rendimiento que le ha dado Cristiano, tanto deportivo como económico, porque solo en camisetas y en bolos y demás, pues fíjate tú. Y también la Juventus con este fichaje, pues que hace una incorporación tremenda. Hemos visto a la Juventus que últimamente en la Champions tiene un rendimiento bestial, siempre llegando a las fases finales, sino a la final, semifinal el año pasado ante el Real Madrid, entre otros, pues... La final contra el Barça también. Contra el Barça, pues es que siempre llega hasta las rondas finales, y imagínate ahora con el fichaje de Cristiano, ¿no? Bueno, pues quizá lo que le faltaba, ¿no?, a la vecchia señora para ese tipo de rendimiento, ¿no?, para culminar esas fases progresivas de la Champions, de la máxima competición continental. Y Juan, por otro lado, también en el Madrid, en el apartado de llegadas, y esta ya sí está confirmada, Álvaro Odriozola será futbolista del Real Madrid las próximas temporadas. Así es, a falta de reconocimiento médico, Álvaro Odriozola firmado ya por las próximas 6 temporadas. Parecía que iba a ser por la cláusula, al final no, al final un acuerdo, y todo hace indicar que unos 30 millones más 5 en variables. Y yo creo que el Madrid hace un gran fichaje con este futbolista, además que es muy del gusto de Julen Lopetegui, ya también lo llevaba con la selección, lo hizo debutar, y yo creo que el Madrid acierta, y muy buena incorporación para luchar con Carvajal, que últimamente está con lesiones y demás, y yo creo que va a ponerle las tuercas un poco más duras ahí en el puesto, y yo creo que Lopetegui puede tener ahí un quebradero de cabeza de los buenos, de los que se dicen, ¿no? Bueno, pues veremos si Odriozola le compite finalmente el lateral derecho a Carvajal. Recordemos que son actualmente los 2 laterales convocados por la selección española. Así es, y además que este fichaje, el que haría salir es a Kraft, que tiene todas las horas contadas, y todo hace indicar que va a estar las 2 próximas temporadas cedido en el Borussia Dortmund. Yo creo que el Madrid vuelve a hacer lo mismo que hizo con Carvajal cuando lo llevó al Bayer Leverkusen, y yo creo que le vino bien con Carvajal, y cree que con Kraft, que es un jugador que tiene bastantes cualidades, pues les puede venir también muy bien, y con estos fichajes de 2 años, esta sesión de 2 años, en un equipo de los más potentes del panorama europeo, pues les puede venir muy bien para coger galones, experiencia y volver como un lateral ya contrastado, ¿no? Buena competición, la Liga Alemana, por la que, por ejemplo, también pasó Jesús Vallejo, ¿no? Para retornar al Real Madrid. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por acompañarnos en Desmarcados. Aquí lo dejamos con el compañero Juan María Cerdá, y vamos a despedir este bloque informativo con unas imágenes que, bueno, desafortunadamente nunca son buenas contarlas, ¿no? Como esos, por ejemplo, pitos a Chris Froome en la presentación del Tour de Francia, su equipo actual, el Sky. Recordemos toda la polémica que ha habido en las últimas horas con la UCI y con la presencia o no presencia de Chris Froome en el próximo Tour de Francia, y las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Pues hasta aquí el primer bloque informativo de este viernes en Desmarcados. Vamos a cerrar este espacio y les emplazamos a las 12 de la mañana. Estaremos por aquí de vuelta para contarles más actualidad de los clubes españoles. Sevilla, Betis van a tener presencia en ese segundo bloque, y sobre todo también a partir de la 1 de la tarde, ya con un buen conglomerado de vídeos, de declaraciones, con todo lo relacionado con la actualidad de los primeros equipos de Primera División, evidentemente también los primeros reconocimientos médicos y, entre otras, la presentación, por ejemplo, ayer de Pau López por parte del Betis. Escuchábamos anteriormente a Sergio Canales, y ayer le tocó el turno al guardameta, que llega procedente del Español y que viene a competir en el puesto precisamente a quien será presentado hoy, Joel Robles. Hasta aquí el primer Desmarcados de la mañana. No se muevan, que enseguida estamos de vuelta. Desmarcados. Terminó el partido impresionante. ¡Gané!
mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18, juega con responsabilidad. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales, aire puro, belleza, silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo, el fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía. En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi pueblo, un lugar donde los días son más largos, donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi pueblo, un lugar para vivir. Junta de Andalucía. Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad, cine, series, videojuegos, gadgets móviles, todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes, si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. Eldesmarqueradio.com. Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarqueradio.com. ¿Te suena? Innovación, especialistas, diagnóstico, silencio, intimidad, calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación, incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima, al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2.